Hola, nuevamente con ustedes aquí. Para mí es un gusto poder traerles la segunda parte del mensaje Pensamientos Liberadores que estamos trabajando en este nivel. Entonces, pues recordarles que liberadores viene de liberar, que significa soltar, significa emancipar, significa independizar de algo, ¿verdad? En este caso, en lo que estamos trabajando, significa de esos pensamientos limitantes que nos han estado deteniendo en nuestro propósito porque proceden de creencias de mucho tiempo y que en general han sido erróneas. Entonces, el pensamiento que nos libera debe ser el que reemplace a ese que nosotros creíamos que era verdad, pero que en realidad nos ha detenido y ha detenido el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos de que debemos tener pensamientos liberadores, pues creemos que esto va a ser de un día para otro, pero realmente no hay soluciones mágicas a los problemas del alma, a los problemas mentales, a los problemas que hemos arrastrado durante tanto tiempo. En algunos casos pues pueden ser 20 años, 15 años, pueden ser 50 años. En todo caso los hemos arrastrado durante mucho tiempo. Lo lindo del Señor es que cuando nosotros nos decidimos a cambiar, a tomarnos la vida de Cristo en nosotros en serio, a hacerla una realidad, no por momentos, sino un estilo de vida, ese proceso que de pronto debió durar muchísimo, puede ser solucionado por nuestro Señor en un instante, porque no hay nada imposible para Dios. La solución, como todo, absolutamente todo lo de nuestra vida que es sobre todo espiritual, está en la palabra de Dios, porque no hay nada que Él no haya dejado para que nosotros continuemos ese proceso de santificación una vez que hemos sido salvos. Entonces, en Santiago 4, del 1 al 10, el Señor nos está hablando acerca de la forma como pedimos, acerca de nuestra relación con el mundo, y también nos dice cómo salir de la tentación, ¿verdad? El Señor es muy claro en esta porción de la palabra cuando nos dice que no podemos tener amistad con el mundo y amistad con Él. Una de las dos tiene que ser cortada. Y si nosotros somos sus seguidores, seguidores de nuestro Salvador, tenemos que cortar con todo lo que el mundo nos quiere ofrecer. Y estoy hablando del sistema, del reino de este mundo, recordando que nosotros no somos de este mundo y que nuestro reino no está aquí, ¿verdad? Como sucedía en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, muchas veces se confundieron porque él decía que el reino de Dios ya se había acercado y entendían era desde el Imperio Romano, el cambio en el Imperio Romano, que no tenía nada que ver con lo que Cristo estaba trayendo para nosotros. Entonces, los que hemos sido llamados, debemos entender que nuestro reino no es de este mundo y por lo tanto no tenemos ninguna conexión con él. Pero ¿qué sucede? Que como dice la palabra, pedimos para nuestros deleites, pedimos para nuestros placeres, y así no se pide en el reino de Dios. Y por eso nuestros pensamientos están enfocados
a satisfacer lo que deseamos a través de nuestros ojos, lo que deseamos a través de lo que nos dicen, a través de nuestros oídos, lo que estamos viendo y que el mundo nos está mostrando, el sistema del mundo. Entonces, el Señor dice que si queremos ser libres, primero tenemos que pedir bien. Es decir, tenemos que pedir a la manera de Jesús. Jesús, cuando iba a pedirle algo al Padre, Él primero tenía en cuenta el bienestar de todos, el bienestar de la otra persona, el bienestar de aquel que estaba enfrente, suplicándole algo. Recuerden cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor se condolió de esa multitud. El Señor le dio gracias a Dios porque sabía que el Padre podía satisfacer el hambre de esa multitud. Entonces debemos pedir a la manera de Cristo. Nuestras peticiones no tienen de malo nada que deseemos, pero aquello que nosotros deseamos tiene que ser también de bien, de bienestar para los demás, para aquellos que nos rodean. Si estamos pidiendo algo que va a hacer daño a alguien o alguna circunstancia se va a volver dolorosa, entonces esa petición no va a llegar al Señor o no va a ser contestada. Entonces tenemos que introducir en nuestras peticiones el bien para los demás, el bien para una causa, el bien que el Señor nos manda para que seamos luz y sal en este mundo. Cuando nosotros pedimos de esta manera, el Señor mismo se encarga de nuestras necesidades y de cumplir nuestros deseos porque nos estamos deleitando en su voluntad. Entonces, eso es lo primero. Si queremos cambiar nuestros pensamientos, no es cambiarlos por aquellos que sean parecidos a los que hemos estado manejando, pero ahora cubiertos con un manto de santidad. No. Tenemos que ser claros y renovar de verdad nuestra mente. Nuestros pensamientos vienen de todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso David decía, examina mi corazón, le pedía al Señor, para que descubriera que si había maldad en él, lo pusiese otra vez en el camino recto. Entonces eso tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos renovando nuestra mente, tenemos que mirar qué hay en nuestro corazón que nos lleva a pensar de alguna forma, ¿verdad? Lo segundo es la enemistad con el mundo, porque el mundo siempre nos hará desear cosas que son temporales, que van a tener fin y que no le van a hacer bien en la eternidad. Entonces tenemos que tener claridad de que no podemos tener amistad con el mundo, relación con el mundo e ir al mismo tiempo contra el mundo. El Señor dice que las personas de doble ánimo no pueden permanecer. Entonces es una decisión pensar a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Y una de las dos tiene que ser cortada. La otra forma es someteos, sujetaos a Dios y resistid al diablo. Es decir, lo primero es someternos al Señor y luego sí podremos resistir. Pero a veces confundimos resistir al diablo es no lo voy a hacer, no lo voy a hacer.
y eso en nuestras fuerzas no va a funcionar. Tenemos que estar sometidos al Señor, es decir, cumpliendo sus mandamientos en Cristo Jesús y todo aquello que Él nos dejó que debíamos hacer para caminar en santidad. O sea, apartados y respondiendo a su llamado. No podemos, hermano, tener una mente renovada con los mismos pensamientos mundanos o teniendo todavía ese olor a mundo que nos atrae y que vamos y venimos. No podemos. La mente dividida es una mente enferma. No hay nada más distorsionado que los dobles mensajes. No hay nada que nos aleje más del Señor que el doble ánimo. Porque también Santiago dice que no esperemos nada del Señor si nosotros empezamos a dudar. Es decir, somos un vaivén. Hoy estamos positivamente con el Señor, pero mañana si pasó algo ya caemos en una profunda tristeza y nos alejamos de Él. Ya no tenemos ganas de orar, ya no tenemos ganas de leer la palabra. Entonces no puede ser así, hermanos. Para que la renovación de la mente y esos pensamientos liberadores lleguen, tenemos que permanecer de la mano del Señor, haciendo todo a la manera de Dios y siendo obedientes, sujetos a nuestro Dios. Miren, el Señor nos da tanta libertad y el libre albedrío que de verdad la obediencia que no tiene la oportunidad de ser desobediencia no es verdadera. Porque nada que se haga impuesto por miedo, por temor, por coerción, va a funcionar. No es lo mismo no poder salir porque la puerta está cerrada con llave, con cerrojos, y no querer salir aunque no haya puertas. No es lo mismo. Entonces, hermanos, tenemos que tomar decisiones desde la palabra de Dios, pidiendo sabiduría para empezar a pensar de la manera de Cristo. Y esta es la única manera en que nuestra mente será liberada con ese tipo de pensamientos. Recordemos que tenemos la mente de Cristo y todo pensamiento se debe ir primero a su mente para ser examinado. Y si no es de Cristo, debe quedar cautivo en la mente de Cristo Jesús. Yo los invito a reflexionar sobre este paso, porque este paso de renovar su mente con pensamientos que vienen de nuestro Señor, que son los únicos que liberan, son los que nos van a permitir seguir al otro nivel de encontrar realmente el propósito y accionar en él según lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Les bendigo, hermanos, y espero que reflexionen en esta parte, en esta porción de la palabra donde está la respuesta para tener pensamientos renovados en Cristo Jesús. Santiago 4, del 1 al 10 y siguientes. Bueno, ha sido un gusto haber estado con ustedes y espero que sea de gran bendición esta segunda parte de Pensamientos Liberadores. Bueno, hasta el próximo video.